y gracias al Museo de la Tolerancia por abrirnos su puerta y por ser este espacio de diálogo y de construcción para México. Me emociona estar en este Museo de la Tolerancia y quiero iniciar con uno de los productos que aquí venden en este Museo de la Tolerancia, que tiene esta expresión de Albert Einstein que dice lo siguiente: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y creo que sin duda hoy estamos en un México que necesitamos desintegrar prejuicios, construir puentes, ser capaces de lograr acuerdos y saber por qué y para qué queremos estos acuerdos. Quiero agradecer al editorial que ha aceptado este reto y lo ha hecho de manera tan profesional. Quiero agradecer al doctor Curcio, amigo entrañable, pero sobre todo el doctor Curcio está aquí por su inteligencia y su gran capacidad de mirar a México y de mirar al mundo. Quiero agradecerte, querida amiga María Amparo Casar, por tu ocupación y preocupación de escribir este texto extraordinario en esta presentación y por el aliento que me das en tus palabras y por recordarme la gran responsabilidad de hablar de una oportunidad y de hacerla posible. Quiero agradecerle a Rosario Marín, que nunca quiero olvidar el día que la conocí, con su extraordinaria sencillez y entrega, con su gran disposición a servir y con su siempre indispensable generosidad de estar cerca y de estar a mi lado. En los momentos muy difíciles, tu vida y tu fortaleza me han inspirado y me han permitido seguir adelante. Le quiero agradecer a Joaquín Villalobos, a quien conocí a través de otro amigo entrañable que es el doctor Miguel Secchi. A Joaquín Villalobos, que entregó su fusil para firmar la paz del Salvador en el castillo de Chapultepec, y que cuando lo entrevisté le pregunté: ¿qué fue más difícil para ti? ¿Iniciar esa guerrilla o salir de ella? Y me dijo: casi nadie me había hecho esta pregunta. Me costó más trabajo dejar las montañas y firmar la paz que irme a hacer una guerrilla para que hubiera democracia y ciudadanía en El Salvador. Y me costó más trabajo no por falta de voluntad, sino porque eran demasiados años en la montaña y de pronto cuesta trabajo reencontrarse con la paz y la concordia. Quiero agradecer a Luis Rubio, que somos amigos entrañables desde hace más de 25 años y que un programa de radio nos hizo coincidir. Yo daba una cápsula para mejorar la reforma hacendaria hace 25 años y en la cabina de radio me dijeron que el doctor Luis Rubio quería hablar conmigo. Él era todo un personaje y entonces así nos hizo coincidir la vida. Y no solamente la pobreza, hemos también conocido la esperanza. Cuando conocí a Xochitl me dijo: quien te diga que ser pobre le gusta, te está mintiendo. Yo vine porque fui de esas niñas aplicadas de sexto año de primaria y por vez primera me hospedé en un hotel. Y quiero no decir ninguna infidencia al compartir lo que Xochitl me compartió. Dijo: y cuando apreté un botón y se prendió la luz, yo no sabía que eso existía. Y cuando abrí la regadera para entrar a bañarme, yo estaba asustada porque no sabía quién estaba arriba y depositaba el agua de la regadera, porque yo tenía que caminar muchas horas para lograr tener agua y que ni siquiera era para mí. Era primero para los hombres de la casa y luego tenía que ir a cargar el agua para bañarnos las mujeres de la casa. Y me dijo: Josefina, nadie quiere ser ni vivir en la pobreza. Pero aparte me siento honrada porque Xochitl ha aceptado acompañarme en este sueño y me ha hecho una oferta que no puedo despreciar. Dijo: tú ve con tu estilo que tienes y di todo lo que debas de decir. Y luego, cuando tú te vayas de ese evento, yo digo todas las que tú no vas a decir, para que quede suficientemente claro. Y eso me parece, es un acuerdo extraordinario, que por cierto acepté de inmediato. Pero de Xochitl admiro
su no rendición y su capacidad de cambiar los sueños también para otros. Solo nos faltó un poco de fe, no a ella, a otros, y de acompañamiento más cercano, y tendríamos aquí a la gobernadora de Hidalgo. No tengo ninguna duda. De Jorge Fernández, quiero decir que fue de mis primeros convidados a esta mesa, que te quiero, Jorge, que te admiro porque eres un profesional que nunca ha tenido miedo ni de ser ni de decir, pero no eres un periodista común, eres un investigador de cada uno de tus temas, eres una lectura obligada y eres un hombre que aborda una de las agendas más complejas con sabiduría, con experiencia y también con una convocatoria de paz y de concordia, y es un privilegio haber compartido contigo esta mesa. Quiero agradecer a cada una y a cada uno de ustedes, en primer lugar a mi familia, porque me robé todos sus fines de semana, como de 3 o 4 meses, para hacer las entrevistas. Quiero agradecer a quienes aceptaron dialogar. Decir que hice entrevistas es muy arrogante, porque yo no soy una periodista. Soy en todo caso una mujer que ha llegado a la política porque creo en el diálogo y en el valor de la palabra, porque creo que si no nos ponemos de acuerdo, los ciudadanos cada día estarán más hartos de la política y de los políticos, porque creo que es momento de tomar definiciones y de tener el valor para hacerlo, porque creo que dialogar y construir acuerdos no es renunciar a las convicciones propias, sino es tener la disposición de escuchar las otras y construir en común, porque creo que acordar no significa perder, porque creo que acordar significa escuchar otras voces para construir una propuesta mejor, de más audacia y decisión. Soy panista y me siento orgullosa, pero yo quiero un México para todos. Quiero un México donde todas las voces se escuchen. Y me emociona este auditorio. Aquí está buena parte de los liderazgos de la comunidad israelita que tantas veces me han acompañado y que tanto han significado en mi vida. Y sé, don Alfredo, que los holocaustos no se provocan solos, que se provocan cuando hay silencios, que se provocan cuando hay complicidades, que se provocan cuando creemos que no importa que vengan por el otro, que de todas maneras por mí no vendrán. Y aprendimos que cuando vienen por otro, no tardan en venir por nosotros. Y aprendemos que cuando alguien es autoritario con otro, también lo será con nosotros. Es un honor estar en esta casa de la comunidad que nos habla de tolerancia, de inclusión y de pluralidad. Me emociona que esté aquí Ruth Zabaleta, a la que quiero y admiro por muchas razones, y que en momentos muy difíciles del país hizo una apuesta institucional. Me emociona ver que hay políticos de otros partidos, de otras siglas, porque con ellos quiero construir un México para todos. Y me emociona profundamente ver una diversidad de pensamiento. Aquí hay jóvenes, aquí hay religiosos, aquí hay políticas y políticos, aquí hay intelectuales, aquí hay empresarios, aquí hay liderazgos fundamentales. Le agradezco al presidente Aznar su mensaje y también a Elenita Álvarez, que es mi inspiración dentro del Partido Acción Nacional como una de las mujeres más valientes y modernas. Aquí está Rogelio Gómez Hermosillo, que representa esa ala de una izquierda responsable, y aquí están otras mentalidades que, siendo absolutamente diferentes, estamos porque nos convoca México. Ha llegado el tiempo de los ciudadanos. Hoy no está conmigo aquí Ernesto Rufo, que decidió estar conmigo desde el principio, Carlos Medina, pero Ernesto Rufo me recuerda todos los días que solamente vale la pena intentar gobernar México si se hace por encima de los partidos y se hace para los ciudadanos, y que en esa ciudadanía todos tenemos un papel importante, todos tenemos un llamado, pero todos tenemos una gran oportunidad. Yo, al igual que Xóchitl, he caminado México, ya olvidé cuántas veces lo hemos caminado. Conocimos desde la Sierra del Nayar,
hasta la Sierra Tarahumara y pude vivir en un cuartel militar cuando la tragedia del huracán Stan. Conozco el dolor de México, pero sobre todo conozco su grandeza. Conozco a las mujeres más pobres cuando tienen ingreso y sé que el ingreso nos da valor y libertad a las mujeres. No hay nada que se compare con una mujer que tiene ingreso, porque ya no tendrá miedo y empezará a cambiar su vida y la vida de su comunidad. Y cuando iba con don Alfredo a las comunidades más pobres, a un programa de vivienda, y se acordará, entregábamos escrituras de vivienda, o con Xóchitl, o con Paco Ramírez Acuña siendo gobernador, o con Fernando Elizondo, que me emociona mucho, Fer, verte aquí. Yo les preguntaba a las mujeres más pobres, porque cuando entregábamos las escrituras había casi un gesto de abrazar las escrituras, y les preguntaba qué preferían, si las escrituras de una casa o un mal marido, y todas preferían las escrituras de una casa, aunque por supuesto después aclaraba que se pueden tener ambas buenas. Sé lo que pueden hacer los derechos de propiedad y también el cumplimiento de la ley. Y cuando estuve en la Secretaría de Educación Pública aprendí mucho más. Aprendí la importancia de negociar y de defender la vida institucional. Aprendí que las maestras y los maestros quieren ser reconocidos por su mérito y su talento y no solamente por otras razones. Me tocó vivir el primer examen y el primer concurso de oposición para maestros, y un amigo como Federico Reyes Heroles lo certificó al 100%. Y recuerdo las fotos de las maestras en Zacatecas que un grupo no dejaba entrar para que no hicieran el examen por oposición porque querían seguir vendiendo las plazas, y ahí están las fotos de esas maestras saltándose la barda para hacer el examen por concurso de oposición y para decidir que era el mérito y la excelencia lo que tiene que construir el sistema educativo mexicano. Y después fui al Congreso nuevamente, a una bancada que me puso a prueba, y había ratos en que pensaba que era mejor estar en el Ejecutivo y dar 3 instrucciones que convencer a una bancada de más de 140 y que nos sintiéramos parte de la misma historia. Pero si algo quiero agradecerle a mi bancada es que me han obligado a aprender el valor de los consensos y a saber que cada uno tenemos algo indispensable que aportar. Yo ya no quiero decir más de lo que aquí se ha dicho, porque se ha dicho bien y se ha dicho suficiente. Quiero agradecer a todas y a todos quienes generosamente aceptaron dialogar conmigo. Quiero agradecerle a Michelle Bachelet cuando me advirtió que me iban a hacer preguntas que a un hombre jamás le haría, que me iban a preguntar cuántos kilos pesaba y por qué me peinaba así, que me iban a preguntar si tenía un esposo valiente porque vivía conmigo, cuando creo que a ningún hombre le preguntan si tiene una mujer valiente porque vive con él, y seguramente son muy valientes también. Cuando Michelle Bachelet me dijo que Chile tenía 2 opciones: la venganza y el odio, o la generosidad y el futuro. Y ellos optaron por el perdón, por la generosidad y por los acuerdos. Y me dio un gran consejo Michelle Bachelet: si un día llegas a gobernar México, no te dé la tentación de ponerte bigotes, gobiérnalo como gobernamos las mujeres. Eso me pareció un consejo extraordinario. Y recuerdo a Felipe González, quien conversó 3 horas, como es Felipe González. Llegó a la entrevista de jeans, llegó con un suéter o una casaca muy sencilla y me dijo: cada vez que voy a México y les digo que van a ser una 9ª economía emergente del mundo, me cuesta mucho trabajo no decir que México tiene un gran futuro. Me cuesta mucho trabajo que muchos mexicanos me lo crean. Y yo quise hacer estas entrevistas para preguntar cómo están mirando a México. Y de pronto nos miran con más optimismo y aliento
del que nos miramos a nosotros mismos. También nos mira sin complacencia. Recuerdo las palabras de Gaviria cuando dijo: no puede seguirse conformando ni pedir una crisis nueva para empezar a cambiar. Recuerdo también el mensaje de Enrique Butragueño, de Emilio Butragueño. Lo entrevisté porque conoce México y entrevisté a todos los que conocen México, había vivido en México y quieren a México. Y le pregunté a Emilio Butragueño cómo le había hecho en el Real Madrid para dejar de ser un jugador tan exitoso y no sentirse frustrado o deprimido, para colgar su traje de futbolista y ponerse el de funcionario del Real Madrid. Y Butragueño me dio una lección de vida y me dijo: tienes que aprender en la vida que la vida te presta un personaje, pero detrás del personaje existe una persona. El problema es que si tú no construyes una persona antes, lo único que te queda es el personaje. Y por eso hay gente que aunque tenga 80 años no quiere dejar de ser político o torero, o no quiere dejar de ser lo que tiene que ser, porque no es una persona, solamente es el personaje. Y así puedo compartir de cada uno de mis entrevistados. Cuando Sanguinetti me dijo que en México tenemos que empezar a aprender a dialogar nuevamente y hacer la tradición del diálogo, y que en las escuelas se enseña a dialogar para construir acuerdos. Y tal vez una de las más desafiantes entrevistas que tuve fue la del asesor económico de Lula, porque casi sin darme cuenta él me quería ya entrevistar a mí. Entonces me empezó a preguntar y a decirme: ¿cómo es posible que ustedes los mexicanos, sabiendo que el petróleo ya no será la fuente más importante de financiamiento, no tomen las medidas que tomamos en Brasil con Petrobras? ¿Cómo es posible que no fortalezcan la hacienda pública o que no se sientan tan orgullosos de ser mexicanos? ¿Cómo es posible que no se pongan a la cabeza de América Latina con la grandeza que México tiene? Cuando iba como a la cuarta pregunta, lo único que se me ocurrió responderle fue: mire, doctor Beato, hoy yo pedí una entrevista para venir a entrevistarle. El día que usted me quiere entrevistar, pida una cita conmigo y yo encantada también, senador. Porque era muy complejo responder lo que los mexicanos sabemos que podemos y debemos de hacer. Finalmente quiero cerrar con esta reflexión. Sería un gran honor y privilegio que pudieran darse, ojalá, el tiempo de hojear este libro, y si lo pueden leer, me ayudaría enormemente para escuchar sus propuestas. Entrevisté a mujeres y hombres de experiencia y sabiduría, como decía la doctora Casar, no para copiar recetas, porque México tenemos que construir las propias. Lo hice para demostrarnos los mexicanos que no basta que nos veamos solo a nosotros mismos, que allá el mundo se pregunta dónde está México, qué está haciendo México y qué puede hacer mejor. Los entrevisté porque quiero hacer las propuestas para mi país, y los quiero hacer, sí, desde la política, pero sobre todo desde la ciudadanía. Ha llegado el momento de los ciudadanos, y como terminó su intervención el doctor Luis Rubio, la fuerza no es la fuerza de un gran gobierno, la fuerza es la fuerza de una gran ciudadanía. Y en la medida en que construyamos ciudadanía, tendremos ese México para todos en el que yo creo profundamente, y tendremos también nuestra oportunidad. La oportunidad de hacer del siglo XXI el siglo más luminoso de nuestra historia. La oportunidad de hacer del siglo XXI ese siglo de los millones de anónimos de los que habla Manuel Arango. Esos anónimos que todas las mañanas se levantan a trabajar y que hacen posible que este país se mueva y se construya diferente. Es lo que me inspiró a ir a hablar con estas mujeres y estos hombres. Por cierto, cuando le pregunté a Condoleezza Rice cuál había sido la decisión más difícil de su vida, pensé que a lo mejor me iba a decir el 11 de septiembre, y no fue así. En su estudio hay una foto que para mí fue la más inspiradora, y es ver a esa mujer tan ruda que se ve y tan fuerte, mirando un piano con un enorme amor, porque es una gran pianista. Y me dijo que la decisión más difícil de su vida había sido no ser concertista de piano para entrar a la política. Y me gustó esa respuesta, porque
porque cuando olvidamos los políticos que somos personas y ciudadanos, entonces no merecemos ya estar en la política. Nunca he contado esto y con eso termino. Me acompañan mis padres, a los que amo profundamente y sin los cuales no podría entender mi vida. Y debo decir que de mi mamá aprendí la alegría de vivir y el cancionero picot completo. Y de mi papá una forma muy especial de ver la vida. De él aprendí que vale la pena dialogar y fue el primero que me dijo que si construía puentes podía hacer algo mejor por el país. 2 personas me han recomendado construir puentes y creo que ha sido el consejo más sabio. Pero nunca les he contado que cuando me fui a inscribir a la escuela de oceanografía, siendo muy hábil, ahora me doy cuenta más que cuando tenía esa edad. Y yo creo que en el fondo, no queriendo que me fuera, después de haber pagado mi inscripción, me invitó a comer en la carretera. Y con un poder de seducción que cada día me fui descubriendo más de su parte, me dijo que quería que hiciéramos un trato, que estudiara mejor economía, que tenía más futuro que ser oceanógrafa. Y a mi papá le debo que en lugar de convivir con peces de mar, ahora convivo con grandes tiburones todos los días. Es decir, pude haber sido una oceanógrafa de mares más tranquilos. Y sin embargo, me mandaste a mares mucho más desafiantes. No hay nada que me pueda emocionar tanto como saber que la patria somos cada uno de nosotros. Ha llegado ese momento, ha llegado el tiempo de los ciudadanos y esa es nuestra gran oportunidad. Gracias por estar aquí, gracias por sus palabras y su aliento, gracias por su amistad, pero sobre todo gracias por creer que es nuestra oportunidad y que es posible construir un México para todos. Muchas gracias.